el certificado, ¿no? Porque le dice habilidades digitales en Java, Python y programación web, son 600 horas, es un buen certificado, prácticamente son como 4 diplomados en uno, entonces pues es muy bueno, ¿no? Yo les recomiendo, ahí en el chat envié el enlace para las personas que se quieran inscribir. Examen es un examen muy sencillo, bueno, no es tan sencillo, pero no sé, tendríamos que pensar en alguna estrategia que podamos reunirnos todos y hacer el examen. ¿Sí? Yo podría ayudarlos a resolverlo y todo, para pues que si de pronto tienen alguna pregunta que se les complica o está compleja, entonces pues poderles aportar, ¿no? Y puedan ojalá tomar el curso. Es un curso muy bueno, además de que les dan un curso de inglés y un curso de habilidades blandas, porque a veces no todo mundo se sabe comunicar bien, ¿sí o no? No todo mundo es tan sociable. Y a veces nos hace falta un poquitico quizás de eso. Así que esos cursos son muy buenos, son unas muy buenas charlas, son muy personalizadas. Los grupos son pequeños, forman trabajo interdisciplinar porque son, por ejemplo, yo pasé a la Universidad Técnica a la Universidad del Norte, que es la tercera universidad en Colombia perdón, la segunda en programación. Sí, la primera pues ya estaba el cupo completo. Y entonces habían personas que eran del Valle, de Barranquilla, de Valledupar, y con ellos había que generar equipos de trabajo. Así que también se hace un intercambio intercultural, se forman amistades, ¿no? Se fortalecen diferentes vínculos y sobre todo, pues que se aprende, ¿vale? Así que pues ahí les envío el enlace, las inscripciones están abiertas hasta el 19 de febrero, para que si alguno está interesado y quiere fortalecer por ahí y ganarse ese certificado, es totalmente gratuito, es con las mejores universidades de Colombia, la Nacional, la del Norte, los Andes, la de Pereira, ¿sí? Entonces, el Instituto Tecnológico de Pereira, creo que es el nombre. Entonces, pues para que aprovechen, pues, ¿no? Si de pronto les interesa. Bueno, entonces retomando, muchachos, en la computadora, digamos que funciona así. Quien se encarga de hacer todas las instrucciones y demás es la memoria principal. En la principal, recuerden que está alojada la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es la que recibe toda esa información de programas y demás, y que las codifica en ceros y uno y las procesa, ¿sí? Es decir, que recibe datos y programas, ¿vale? Toda información se transmite a esa memoria principal, ya sea que esté en la memoria secundaria, como el disco duro. Si yo ejecuto un programa, por ejemplo, si ejecuto Python, él se abre, es en la memoria RAM, a pesar de que esté guardado en el disco duro o almacenado. Él se abre en la memoria RAM, porque él se transforma en un lenguaje de máquina de tal forma que el computador pueda entender que estoy ejecutando Python, ¿vale? Los datos yo los puedo proporcionar, ya saben, a través de diferentes dispositivos de entrada, ¿no? Como cámaras, micrófonos, teclados, mouse, pero también yo la puedo obtener a través de ficheros, que son en realidad archivos, ¿sí? Sino que en la parte de computación a los archivos se les llama ficheros, ¿sí? Que puede ser un documento de Word, una imagen, un video, un audio, todo eso que es un fichero se transmite también hacia la memoria RAM y allá se codifica y se empieza a trabajar, ¿vale? Además de que yo puedo obtener información desde otras máquinas, no solamente desde mi equipo, ya gracias al Internet y a la creación más bien de las redes, entonces ya se puede transferir información a través de otros dispositivos, desde mi celular al compu, del tele al compu o viceversa, ¿no? Bien, ya pues, como les digo, esa información se envía a esa memoria principal. La unidad de procesamiento central o la UPC, bueno, la CPU, que la conocemos más comúnmente, es la que coge todos esos datos de la memoria principal y permite que los dispositivos de salida, como parlantes, como pantallas, por ejemplo, nos los hagan visualizar, ¿vale? Es gracias a la acción de la CPU. Y pues también no solo puedo visualizarlo, si yo quiero puedo procesar esa información y los resultados que genere, pues los puedo guardar en mi unidad externa o de almacenamiento secundario o de almacenamiento auxiliar, o lo puedo transferir a otra computadora que esté en mi red o a través de internet o etcétera, ¿vale? Dentro de las computadoras hay un componente fundamental que todos lo conocemos. Ese componente es la memoria, perdón, es la tarjeta madre, ¿sí o no? Esa es tarjeta madre, tarjeta principal o placa base o placa madre también. Es el elemento principal a través del cual yo puedo conectar entre sí todos los elementos que tenga la máquina, ¿sí?
ella a veces condiciona un poco. Por ejemplo, hay tarjetas madre que no traen tarjeta o que no traen conector de expansión para tarjeta gráfica. Así que no puedo colocarle tarjeta gráfica, pero a veces la gente se genera interfaces, por ejemplo, conectores que me permitan tener esa interconexión. ¿Sí? Entonces la tarjeta madre en cierta parte condiciona, ¿no? Por eso es como decir, el componente fundamental del computador. Bien, yo tengo datos que están en la memoria principal, que están almacenados en los discos duros, que yo quiero mandarlos al procesador, etcétera. Para poder hacer esa transferencia de datos, necesito basarme de unos dispositivos, que en este caso son unos conectores que se llaman buses de datos. Los buses de datos toman la información y la empiezan a mandar hacia los diferentes componentes, por ejemplo, del disco duro hacia el procesador o hacia la RAM, de la RAM hacia el disco duro o hacia el CD o hacia la parte, no sé, de procesamiento que se vaya para un email, por ejemplo. ¿Listo? Todo eso se da gracias a los buses de datos. Ellos conectan todo con todo y permiten la transferencia de datos, ¿no? Orientado a la transferencia de datos. En cuanto pues a ese almacenamiento, esa memoria RAM, que para nosotros y la ROM son memorias principales, almacena la información de forma temporal. Es decir, que cuando yo apague la máquina se borró esa información. En cambio, la ROM no. La ROM es una memoria de almacenamiento permanente, pero es de solo lectura. Yo no puedo meter programas a la memoria ROM. Hoy en día, pues sí existen, ya sabemos con este mundo del hacking, ¿no? De la ingeniería a la inversa y todo lo demás, pues ya sabemos y tenemos herramientas para poder actualizar el BIOS, para cambiar de firmware, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay ROMs que son específicamente de lectura, pero a veces permiten o se ha manipulado de tal forma que se puedan actualizar. De hecho, se supone que solo el fabricante puede hacer ese tipo de cosas. Es por eso que los fabricantes, al ver que la gente trata como de descifrar sus sistemas, libera los software. Dice, mire, esta es la herramienta para actualizar el BIOS, así que queda libre, no se ponga a cacharrear que va a dañar su equipo. Y así pues más o menos empieza a liberar, es como se libera un poco la información, ¿no? Como memorias secundarias, pues tenemos los discos duros, las memorias flash, CD, DVD, disquetes y la nube. La nube ha tomado una fuerza increíble. La computación que se puede hacer en la nube ha tomado una fuerza increíble. De hecho, todos los servidores es basado en almacenamiento secundario, porque ellos cargan información a la nube o la están compartiendo constantemente, o los computadores se conectan a ella también constantemente a través de estos protocolos. Yo les traigo una pregunta y quisiera, regálenme un momentico. Voy a abrir una pizarra para que, por favor, me compartan ustedes sus opiniones acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué consideran ustedes que se debería contemplar cuando vamos a seleccionar una computadora o a comprar una computadora? ¿Listo? He compartido con ustedes el enlace aquí por el chat para que porfa ingresemos y den sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que se necesita contemplar cuando se va a comprar una computadora? ¿Listo? Entonces vayan dándome sus ideas, luego las reunimos rápidamente y empezamos a revisar, ¿vale? Pueden utilizar escribir o pueden utilizar, por ejemplo, notas. Y por ejemplo, ahí voy a poner una nota. ¿Listo? Pueden utilizar una nota para tener como una mejor organización, ¿no? ¿Listo? Mientras escribimos ahí, voy a ir un ratico por un vasito de agua y ya regreso.
¿Listo? Bien. Bueno, aquí ya hemos reunido algunas ideas, y nos han brindado algunas ideas. Eh, por ejemplo, la tarjeta gráfica, la velocidad del procesador, la memoria RAM, veo por acá, tarjeta de video, la tarjeta madre, tamaño de su RAM, la frecuencia de trabajo, el sistema operativo, velocidad de procesamiento, memoria, procesador avanzado, memoria RAM, tarjeta gráfica. ¿Listo? El BBB, Entonces, profe. todos esos El son... bueno, bonito y barato. Ah, la triple B, ya, ya, ya. Ah, sí, eso es verdad, ¿no? Eso es importante, es una característica también muy importante, porque a veces el factor económico es importante. ¿Han oído ustedes de la Raspberry? Creo que sí, ¿no? Sí, profe. Algo, profe. Entonces, por ejemplo, la Raspberry es un microcomputador, ¿sí? Es un microcomputador. Uno le puede conectar perfectamente la pantalla del tele que tenga a la mano, un teclado, un ratón y listo. Y armó su computador. Le mete un sistema operativo que se basa, por ejemplo, en Linux o un propio de Raspberry, ¿sí? Y ya estuvo. Tiene su computador de bajo costo, 400,000 pesos más o menos con buenas prestaciones, ¿sí? Claro que pues es limitado, no se puede hacer todo lo que uno quisiera, pero ya tienen un computador. Y en la Raspberry pues se puede hacer muchísimas cosas muy interesantes, incluso por ejemplo configurarla como un servidor, si quieren hacer algo de IoT, por ejemplo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces se ha vuelto muy importante la parte del costo. Bueno, yo les quiero preguntar, miren por acá hay otra, duración de la batería en el caso de que sea un portátil, ¿sí? ¿La marca será importante? ¿Qué creen ustedes? Pues actualmente depende de los plásticos que la empresa utilice. Por ejemplo, Lenovo ha bajado mucho la calidad. Mi computador ya está partido. Uh -huh. La verdad sí Correcto, ¿no? importa, lo que hablábamos hace días, que es importante tanto el software como el hardware. Uh -huh. Correcto, ¿no? Entonces miren que a Sí, profe, veces eso es marca nomás. Porque pues suben la fama, de ahí dejan de producir buena calidad. sí, ¿no? Todo es, digamos, se vuelve un poco relativo, ¿no? Porque a veces en el afán de generar algo de bajo costo, eh, digamos que utilizan materiales que no son tan duraderos o tan buena capacidad. Esto pasó mucho con Compaq. Compaq era una marca de computadores de excelente calidad. Estoy hablando más o menos tal vez de hace unos quizás 8 años, eran de, pues todavía lo son, ¿no? Pero era una marca que era posicionada muy, muy por encima de muchas otras, ¿sí? Pero ellos empezaron a tratar de reducir los costos y por tratar de reducir los costos utilizaban una soldadura que se basaba en estaño y otro componente que disminuía un poco la capacidad de resistencia o de adherencia de esos materiales. Y sucedió que cuando el computador se empezaba a recalentar, se empezó a derretir justo por la parte cercana al procesador, no tenían buen disipador y empezó a derretirse la soldadura. Y preciso la parte que se derretía era la relacionada a la parte de la pantalla. Así que se perdía la conexión con la pantalla y de repente ¡puf!, se iba la pantalla. Entonces mucha gente pensaba que era el display y pagaban para que les cambien la pantalla y aún así les funcionaba un rato y volvía y se desoldaba, porque el problema era ya algo térmico, era algo de la soldadura y demás.
Así que eso empezó a afectarlos, empezaron a perder fama y pues lógicamente ya no se empezaron a comercializar tantos portátiles como antes. Ya la gente no confiaba, decía, no, pues se daña muy fácil y solo era por cuestión de soldadura, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces las empresas por ese afán, digamos que bajan un poco su calidad, ¿no? Pero sí, en realidad, sí, la marca es importante, digámoslo, de cierta forma, pues por toda la trascendencia que han tenido, pero sobre todo por el sentido comercial. Si yo compro un portátil y luego quiero venderlo, pues normalmente las marcas que más se comercializan, pues son las que más se conocen, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, Samsung, HP, Asus, Acer, ¿sí? Todas esas se vuelven como más comunes y a la gente le llama un poco más la atención. Por ejemplo, sin demeritarlo, la marca de PC Smart es una marca colombiana, pero no es tan común. Entonces, si por ejemplo yo viajo a otro país y voy y la vendo, quizás no me lo compren, ¿sí? O creo que hay otra que es Compumax, tampoco es tan comercial en el sentido de que si no es tan conocida, pues lo más probable es que la gente diga, no, no la conozco mucho, ¿sí o no? Entonces prefiero más bien comprar algo conocido. Eso por una parte en relación a la marca. Ya todo lo que han dicho lo demás, bueno, ¿no? Y lo del precio sí es algo en realidad muy relevante. Resulta que cuando surgen precios competitivos, ¿sí? Las empresas se ven en la obligación de bajarlos, ¿no? Porque si se mantienen precios y lo suben, pues esta persona que mantuvo su precio, pues es el que lo vende, si son características similares. En cambio, si lo bajan, pues lo pueden vender más fácilmente que este que se mantuvo, ¿no? Y así es como empiezan a competir en el mercado, ¿sí? A partir de eso es que se genera lo que ustedes mencionan. Él dice, él lo bajó de tal forma que dejó de ganar 100,000 pesos, pero aún así gana 100, supongamos, por la venta del equipo. Él lo que hizo fue, no quería dejar de ganarse los 300,000 pesos. Entonces lo que hizo fue sacar una nueva versión, ¿sí? Pero esta vez lo hizo ya no metálico, sino que lo hizo con policarbonato, por ejemplo. Entonces ahora bajó un poco el precio, quizás competitivo o un poco menos, sigue ganando los 300, pero bajó su calidad, ¿no? Entonces empiezan a surgir como esa competitividad en el mercado y hace pues que se busquen estrategias para poder reducir costos y pues generar mejores precios, ¿no? Para la gente. Pero a veces pues ellos sacrifican un poco el diseño, un poco la estética o un poco los materiales, ¿no? O el rendimiento. Le dicen, mire, pues no tengo tan buen disipador, pero tengo una buena RAM, ¿no? O un buen procesador, etcétera. Y así empiezan como la situación. Y pues claro, ¿no? Ya todos lo sabemos. ¿Y cuál es la pregunta principal que nos debe orientar cuando nosotros vayamos a comprar una máquina? Es, ¿qué es lo que vamos a hacer con la máquina? ¿Sí o no? Pero no pensar, no, es que yo la voy a utilizar para abrir Excel. No, a futuro. Yo la voy a utilizar para abrir Excel, pero después quiero tomar un curso de ciencia de datos y voy a empezar a procesar datos o a procesar imágenes. Me gusta mucho la parte de tracking para que un brazo robótico siga algún objeto. Entonces voy a empezar a entrenar un sistema robótico, voy a hacer la simulación en Simulink, entrenar el modelo en Machine Learning con Python, ¿sí? Y entonces empieza a surgir cosas y eso demanda procesador. Entonces siempre pensar a futuro. Eso es lo primero que orienta. Si la tarea no es tan demandante, pues uno aconseja pues que el computador no se sobredimensione pues por cuestiones de costos, ¿no? Porque no un computador de buenas prestaciones quizás está por encima de los 2,5, 3,5 o quizás 4, ¿no? Entonces ya se vuelve un poco compleja. Pero podemos encontrar buenos equipos. Hay equipos que tienen muy buena RAM, que tienen muy buena tarjeta de video, incluso vienen en algunos ya, ¿sí? Entonces, es importante pues reconocer la importancia de cada una de las partes de hardware, como ya lo hemos dicho, y todo pensando en el software que vayamos a utilizar, ¿no? Y todo lo demás. Esa relación es importante. Y pues ya lo mencionaron, por ejemplo, en el caso de los portátiles, la duración, ¿sí? Pero miren que aquí lo que yo estoy viendo es que todo se está centrando en el caso de una computadora personal, ¿sí? O de una computadora portátil o un workstation, ¿sí? Recordemos, y es muy importante que desde ahora nos hagamos a la idea de eso, que una computadora puede ser un celular, puede ser una tarjeta Arduino, puede ser una Raspberry, puede ser un FPGA, un PLC, un microcontrolador, ¿no? ¿Listo? Entonces, ellos pueden ser computadoras como tal, ¿vale? ¿Y ellos qué necesitan? Pues alimentación, un buen cargador,
¿sí? O batería, ¿sí? O necesitan, por ejemplo, yo pensaría, en caso de Arduino, por ejemplo, si yo fuera a comprar un Arduino, lo que yo vería son los pines de entrada y de salida, y cuántos pines analógicos, cuántos digitales, ¿sí? ¿Qué shields puedo conectar ahí, ¿no? Que son módulos de expansión, entre otros tipos de componentes, ¿vale? Eso es muy importante resaltarlos. Por eso quise empezar como mencionando a la Raspberry, ¿sí? Porque la Raspberry es prácticamente una computadora. Le conectamos su pantalla grande con un driver, lógicamente, teclado, ratón, y funciona como un computador, como tal, ¿vale? Y es de muy bajo costo. Claro, debería pensar un buen ventilador para que no se sobrecaliente, ¿no? ¿Qué periféricos? Tiene conexiones HDMI, por ejemplo, entre otros. Bien. Listo, entonces, observemos lo siguiente. La computadora brinda un proceso automático de información, ya bien lo sabemos, ¿sí o no? O sea, que ella trata es de hacer un procesamiento automático. Ah, pero profe, lo que pasa es que yo abro Word y puedo escribir, no es automático, yo le estoy diciendo qué hacer. Sí, el automático se refiere a que abrir Word, yo lo veo como Word, pero la máquina en realidad no sabe que eso es Word. Ella está por debajo con unos unos y ceros. Y ya sabe que si yo le doy una A, en donde yo esté interfaz, debe aparecerme una A. Eso lo hace la máquina. Ella por debajo entiende eso y manda una A a la visualización que yo esté teniendo. ¿Sí? O sea, lo hace de forma automática. Así que ya viendo esto, es muy importante tener en cuenta el cómo nosotros estamos presentando la información a esa computadora. ¿Sí? Es muy relevante considerar cómo se representa esa información. ¿Listo? Así que todo esto se maneja mediante una codificación que se realiza. Esta es basada en unos patrones de bits que tienen que ser fácilmente almacenables y pues fácilmente procesables. Podemos representar diferentes aspectos como textos, imágenes, audio, por ejemplo. En el caso del texto, nosotros disponemos de diferentes digamos, representaciones de los caracteres que tenemos dentro del texto como tal. Podemos tener representación de caracteres alfanuméricos, que es prácticamente todo el abecedario en mayúsculas y en minúsculas, pero el abecedario inglés, ¿sí? Es decir, que no aparecen ni tildes ni ñes. En cuanto a caracteres numéricos, está todo el sistema digital, el sistema decimal que va del 0 al 9, porque el 10, el 11, el 12 son juntados. El 10, 1 con el 0 y así, ¿no? Caracteres especiales, también podemos encontrarnos con símbolos ortográficos, como ahora sí ya las tildes, las señas, símbolos matemáticos como el más, el menos, el por, y todos otros símbolos que no fueron incluidos en el aspecto 1 y en el aspecto 2. También podemos encontrar caracteres geométricos y gráficos, todos los que nos permitan generar, por ejemplo, cuadros, triángulos, incluso hay símbolos como, por ejemplo, el picas de las cartas, etc. Como quinto, tenemos caracteres de control. En este caso, pues son, digamos que una especie de pequeños comandos que permiten hacer, por ejemplo, retornos de carro o sonidos en la terminal, etc. ¿Vale? Para esto, es toda esa codificación, cuando nosotros introducimos un texto, lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente darle el texto como tal al computador, pero el computador lo que entiende es una codificación que se da de n bits. Cada codificación puede venir de diferentes formas. Por ejemplo, en el código ASCII, que es el que ustedes ven aquí en pantalla, podemos apreciar el del retorno de carro, por ejemplo. Este es el ítem 13, o sea que en decimal, este 13 me representa un retorno de carro, codificado, ¿no? Hexagesimal sería 0C, en octal sería 16, y pues si yo lo traduzco a un sistema binario, me daría una representación respectiva, ¿vale? Esto que está aquí es el código ASCII, pero también pueden haber otros códigos como el EDCDIC y el Unicode. Entonces, esos son otros tipos de codificación que nos permiten transformar esos textos. Por otra parte, no solo podemos codificar texto, también podemos hacer una codificación de valores numéricos. La anterior codificación que vimos no es eficiente.
Así que se utiliza otro tipo de codificación. En este caso, pues para los números, directamente la codificación binaria es la que mejor funciona. Podemos codificar, bien sea entero o bien sea números reales, ¿vale? Además de que también podemos codificar caracteres. En ese sentido, nosotros tenemos diferentes tipos de datos. Por ejemplo, vamos a hablar del lenguaje C++, ¿vale? En C++ tenemos short, que es un lenguaje, aunque es un tipo de dato entero, corto, ¿sí? Es decir, que va desde menos 32.700, perdón, desde menos 32.738 con su valor negativo hasta este mismo, perdón, no, hasta 32.767 con valor positivo, ¿sí? Quiere decir que dispongo de ese rango. Yo no puedo declarar un número short, por ejemplo, a 40.000, no, porque sale de este rango, ¿sí? Debe ser específicamente el rango que yo estoy mencionando. Si doy un número por fuera, tengo que buscar un rango más grande. Por ejemplo, int y long. Ellos manejan valores desde menos 2.147, menos 2.147.480, no, menos 2.147.483.648 hasta otro valor similar, ¿no? Si yo declaro un número por fuera de este, necesito recurrir ya a otro tipo de dato más grande. Por ejemplo, float o double, ¿sí? Double o long double es el más largo, pues, de todos que se dispone hasta el momento, ¿no? Para enteros. Short, int y long funcionan solamente para enteros, es decir, que no trabajan con punto o decimal, más bien dicho, ¿no? Así que si yo quiero un decimal, ya tengo que recurrir, pues, a otros tipos de datos como double o long double o float, ¿no? Ya es para la parte real. Y también puedo manejar caracteres especiales, como el más, por ejemplo, o puedo declarar una A o un signo de pesos, y todo eso lo puedo hacer a través de una declaración de variable del tipo char o carácter. Finalmente, pues aparece el tipo de datos bool. El tipo de datos bool trabaja bien sea con 0 o 1, con verdadero o falso. ¿Listo? Es un valor binario, ¿no? Como tal. Tiene dos estados solamente. Ya en la parte de representación de imágenes, nosotros encontramos que las imágenes pueden ser presentadas de dos formas. La primera es a través de mapas de bits. ¿En qué consiste la representación de las imágenes mediante mapas de bits? Supongamos que yo tengo una imagen cuadrada, ¿sí? Lo que hace él es dividirla como en una especie de matriz, ¿sí? La imagen va a tener un tamaño y cada uno de estos puntos se llama píxel, ¿vale? Se llama píxel. Estos píxeles tienen un valor en escala de gris, ¿sí? En escala de gris, por ejemplo, de 0 a 255, si es blanco y negro va a ser 0 o 1, ¿sí? Y si es a color, pues va a tener 3 capas en color RGB, ¿vale? Cada uno de estos puntos me representa un valor de píxel. Entonces, esta fila es un brito, ¿no? Cada elemento, cada uno de estos elementos de este vector va a tener un valor de píxel. ¿Listo? Hacia abajo, este va a tener una fila con cada elemento un valor de píxel. Lo que hace el sistema es decodificarlo y volverlo un supervector. Es decir, el vector que está acá abajo, pasarlo acá, el que está acá, pasarlo acá, hasta que al final tengo solo una fila. Y así es como lo trabaja él el mapa de bit. Ya lo tiene así, y luego lo relaciona a las posiciones, ¿vale? Cada uno de estos valores va a tener, cada una de estas posiciones va a tener un valor, dependiendo si es escala de gris, negro o pues a color, ¿no? Así funciona el mapa de bits, una matriz donde a cada uno de los píxeles se les da un valor. Y el mapa de vectores es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una imagen con líneas, con cuadros, con figuras, con formas, y que son objetos, y cada uno de esos objetos pues va a tener unas propiedades, unos atributos, como grosor, color, largo, ancho, etc. ¿Listo? Profundidad, en algunos casos de que son imágenes bidimensionales que tratan de dar efecto tridimensional, por ejemplo. ¿Vale? Formatos comunes de estas imágenes, pues de mapa de bits, la famosa JPG, y el mapa de vectores, EPS. Por ejemplo, quienes han trabajado quizás alguna vez en Photoshop, hay un formato cuando uno lo va a guardar, aparte de PSD, que es el EPS. ¿Listo? Y ese es un formato vectorial. Bueno, miren, aquí está, ¿no? BMP,
JPG, GIF son de mapa de bits y IGES y EP son formatos de vector, de mapa de vectores. De igual forma se puede hacer con el audio. Aquí es muy bonito, digamos, esta parte abordarla porque nos recuerda un poco a la parte de circuitos digitales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona un circuito digital? Recibe una entrada, que en este caso, por ejemplo, es la captura de audio. Luego lo almacena, pero él se da cuenta que la entrada que está recibiendo es una entrada analógica, que es una señal analógica. Una señal cuyos valores se dan en tiempo continuo y que entre un rango de valores puede tomar infinitos datos, ¿sí? Miren que yo tengo, miren que yo aquí tengo una señal, ¿sí? Se está dando en tiempo continuo, en ningún momento he parado. Entre este valor de aquí y este de aquí, que generó un rango, ¿sí? Hay infinitos valores. ¿Cuánto vale este punto? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale aquí? No lo sé. Entre estos puedo poner otros datos, ¿sí o no? Supongamos que esto es hasta 5, aquí más o menos 3, pongámosle, o bueno, 2, ¿sí? Aquí, entre 2 y entre 0, hay 0.1, 0.2, 0.3, y entre ellos 0.0.1, 0.01, 0.02, 0. Sí, o sea, entre un margen de valores puedo encontrar diferentes o infinidad de valores. Eso es algo analógico. Eso analógico lo paso a una parte de muestreo, ¿sí? En la cual consiste en tomar muestras cada tanto tiempo, cada un segundo, cada medio segundo, cada microsegundo, cada nanosegundo, por ejemplo, ¿vale? Y de acuerdo a eso, yo reconstruyo, miren aquí, reconstruyo mi señal. Prácticamente aquí llevo la señal, miren la información de la señal, ¿no? Luego, hace un proceso de cuantificación para el cual se analiza y se asignan valores. Finalmente, la codificación que me arroja un valor representado en una secuencia binaria. Así se codifica, por ejemplo, el audio en los diferentes equipos, ¿vale? Aquí pues podemos ver un ejemplo de cuantización de muestreo, ¿sí? Y ahí podemos ver cómo se miden los niveles, ¿no? Profe, Pues ya conocemos el sistema de acción, que puede ser decimal, ¿sí? ¿Sí, Andrés? ¿y cómo funcionan los codificadores de audio o de sonido? Hola, Andrés. Diferentes formas de codificar, ¿vale? Puede ser algunas formas relacionadas al retorno a cero, otras al no retorno a cero. Les voy a enviar acá, por ejemplo, yo conozco una que es la FSK. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en las comunicaciones digitales. Entonces, codificación digital. No sale aquí, sino yo tengo una presentación con esas codificaciones, ¿no? Entonces, miren, aquí está. Voy a copiar el enlace para la prueba. ¿Listo? Entonces, si ustedes abren la imagen, van a ver diferentes formas de codificación, ¿sí? Miren, la primera dice no retorno a cero, izquierda, perdón, no retorno a cero, L, la otra es la I, la bipolar, bueno, esta sí no la he trabajado, pseudo ternario, la Manchester y la Manchester diferencial, ¿no? Entonces ellos a cada valor, digamos que le empiezan a dar un nivel, ¿sí? Le empiezan a dar un nivel de dígitos. Bueno, lo voy a representar acá. Es que estoy sin el mouse y no sé qué también puedo hacerlo. Pongamos esta onda, ¿listo? Esa es mi señal analógica. Esa es mi señal analógica. Después de obtener mi señal analógica, la voy a codificar, ¿sí? Primero la voy a hacer a 2 bits. Observen, a 2 bits, ¿no? Quiere decir que yo puedo tener 0, 0, o 0, 1, perdón, o 0, 1, o 1, 0, o 1, 1. ¿Listo?
Todo este rango que había en rojo, miren, que va hasta esta punta, ¿sí? Tengo que dividir esto que está aquí en 4 partes iguales. 1, 2, 3. ¿Listo? Ahora voy a empezar aquí. Entonces paso acá, paso acá, paso acá, paso acá. Perdón que tarde tanto, es que este pad no es tan bueno. Paso acá, paso acá, paso acá. ¿Listo? Y se codifica de la siguiente forma. A eso se le llama muestrear. Lo que voy a hacer ahorita se llama muestrear. Voy a escoger otro color. Cojamos este azul chillón. Listo. Entonces, miren, yo voy a muestrar cada tantos segundos, ¿no? El azul clarito es el muestreo. La otra que hice es la de cuantización. Aquí ya voy a muestrear, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es definir punto y... Aquí está este punto, justo aquí. Así que ahí ya tengo un nivel. Voy a medir aquí. Voy a medir aquí, sigo acá arriba. ¿Sí? Voy a medir aquí, se bajó. Como está por debajo, ¿sí? Como está por debajo, yo aún no he pasado este nivel de aquí. Miren, no he pasado este nivel de aquí, sigo. ¿Listo? Vengo aquí. Supongamos que ya lo pasé o que lo toqué al menos. Miren, aquí ya lo toqué. Ah, entonces ahí ya baja. Aquí no lo he pasado, o sea que sigue, sigue. Aquí ya lo pasé a este nivel, miren. Sube, llegué hasta este casi. ¿Sí? Sigue, sigue, y hasta ahí. Así se va codificando. Así se va codificando. ¿Cuál es este punto? 0, 1. O sea que cuando esté en este tiempo, lo que yo tengo es 0, 0, 0, 1. Este de aquí ya sería 1, 0. ¿Listo? Y así se empieza a codificar, de acuerdo a estos valores. ¿Sí? Profe, qué pena, es que se está cortando mucho la clase. Ah, vale, a ver, espérenme, voy a pasar otra vez. Profe, ¿usted tiene prendida su cámara? Ya, sí. Espérenme, voy a... Sí. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Listo? Entonces, así es como se genera ese proceso de codificación, ¿vale? Se empiezan a dar niveles, se empiezan a dar estos niveles, se divide de acuerdo al número de bits, miren. Normalmente se toma esta regla, 2 a la n, ¿sí? ¿Cuántos bits quiero? 2 bits, 2 a la 2, 4. Ah, puedo generar 4 distribuciones diferentes. ¿Listo? 4 distribuciones. Voy a sacar otro mouse. ¿Listo? Entonces se generan 4 niveles diferentes, ¿sí? Si yo quiero, no sé, 8 niveles, o sea, que esto de aquí se divida en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos bits necesitaría? 3. 2 a la 3, 8. ¿Listo? Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Listo? Y así sucesivamente. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y así. ¿Listo? Y se empieza a distribuir así. Y cuando toque, en el muestreo, toque el punto, ya sé, este punto, este de aquí, por ejemplo, ¿este a cuál corresponde? Este de aquí. Corresponde a 1, 1. 1, perdón, 0. Este de aquí, ¿a cuál corresponde? Corresponde a 1, 0. ¿Listo? Acá pues me pasé en niveles, a ver. 1, 2, 3, 4. Sí, me pasé en un nivel, le había puesto 5. El 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hasta aquí nomás tenía aquí. Esta línea de acá ya me hizo confundir. ¿Listo? O sea que esta de aquí sería 1, 1. ¿Vale? Así sucesivamente. Por ejemplo, este de aquí, ¿qué nivel sería?
0, 1, 0, 1. Así al final, cuando yo junte todo este código, una trama de bits, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, ¿sí? Y así es como se da esa codificación, ¿vale? Entonces, en cuanto a las conexiones, tenemos por acá también los diferentes tipos de conexiones, por ejemplo, para el micrófono, para el USB, ¿sí? Para conexión a red, para la parte del mouse, para la parte del teclado, para la parte de la pantalla o del video, miren el azul. Pero aparte, los computadores también, bueno, hablemoslo como diciendo desde antes, ¿no? Antes traían el puerto paralelo, ese ya casi no se trae. Y ahora, pues sí, se mantiene un poco, es el puerto serie, pero venían con puerto paralelo y puerto serial. El puerto paralelo era un puerto que nos permitía transferir información, ahí pueden ver una imagen de estos, nos permitían transferir información de forma paralela, es decir, yo enviaba todo el bloque de código, ¿sí? Yo enviaba todo el bloque de código al destinatario. En cambio, en la transferencia a serie, yo tenía que cada uno de estos mandarlo separado. Cuando terminaba de enviar esta trama, debía identificar, para decir que ahí ya terminé de enviar, que ahora iba a empezar esta, ¿sí? Había que enviar un identificador para decirle eso, ¿vale? Esto pues se ha cambiado, hoy en día ya la conexión se hace muchísimo por la parte USB, ya han surgido USB 2.0, 3.0, así que esa es como que la evolución de la comunicación, ¿no? Ha hecho más rápido y ágil estos procesos. En cuanto ya pasando a la parte como tal del software, ¿sí? Ya algo que nos llama más, que nos atrapa más en esta materia, es importante, como les digo, conocer lo anterior, lo que hemos mencionado, para saber cómo es la composición y funcionamiento de diferentes aspectos, pero ya en cuanto al software, nosotros reconocemos al software como un conjunto de sentencias o de instrucciones que vienen detalladas. Ellas sirven para controlar y coordinar el hardware, es decir, que cada una de estas sentencias especifica alguna operación. Por lo tanto, el software también controla las operaciones que se dan dentro de un sistema informático. Por ejemplo, abrir la base de datos, leer un archivo, guardarlo, modificarlo, eliminarlo, crear uno nuevo, etc. ¿Vale? Sí. Podemos decir que la programación es la creación o la codificación de estas sentencias o de estas instrucciones que se llaman programa, ¿vale? En la computadora también encontramos dos tipos de software. El software, sí, suponiendo que no tenemos conexión a internet, ¿no? El software de sistema. El software de sistema es el conjunto de todos los programas que gestionan los recursos de la computadora, por ejemplo, el sistema operativo. Y el software de aplicaciones ya son programas que se dedican a tareas específicas. Por ejemplo, si quiero editar una imagen, pues necesito, por ejemplo, Paint o PowerPoint o etcétera. Si necesito editar un video, pues podemos utilizar, no sé, After Effects o Movavi, ¿sí? Si es para, por ejemplo, procesamiento de datos, podemos utilizar Python, podemos utilizar R, ¿sí? Y diferentes cosas. Para robótica, por ejemplo, alguien que quiera hacer algo de robótica, una simulación, Simulink de MATLAB ofrece una toolbox para la parte de robótica, ¿no? Y así, ¿vale? Esa es la interacción. Miren, aquí en esta pantalla se describe la interacción que se da con el software. El usuario utiliza una aplicación. Supongamos que estamos utilizando Python. Yo no puedo aprovecharme de la RAM del computador sin antes el sistema operativo. ¿Por qué? Porque Python dice, ¿qué sistema operativo va a utilizar? Ah, Windows 10. Bueno, me debe descargar esta versión porque viene con los códecs para que el sistema operativo lo entienda, ¿sí? No necesito Linux. Entonces deben descargarse estos paquetes para que usted pueda ejecutar Python, por ejemplo. ¿Listo? Y así, pues, con Mac y los demás, ¿no? Ya el programa se encarga de interpretar esas instrucciones y de poner a funcionar el hardware. En cuanto al sistema operativo, también es importante conocer el tipo de sistema que se tiene, porque ese hace parte del software de sistema
y se encarga de controlar y gestionar todos esos recursos de la computadora. Comunicar la RAM, el procesador, la tarjeta gráfica, que va a ser un procesamiento por computador. No, que va a ser un procesamiento por GPU. ¿Listo? Por la tarjeta gráfica. Listo, entonces él se encarga de todas esas instrucciones, de orientarlas, de darles ese proceso, de direccionarlas, ¿no? Por eso es esa gestión. Y todo ese papel se enfoca, digamos, como administración. Por lo tanto, el sistema operativo se lo conoce como el administrador principal de la computadora. Y pues traemos, digamos que limitadamente, algunos de los sistemas operativos más destacados del mundo. Windows, que es muy común, todos lo conocemos, al igual que pues la parte que se relaciona a Apple, como Mac o iOS, y la parte pues de Android, que digamos que gran cantidad de teléfonos móviles lo tienen. También reconocemos la importancia de Linux. Linux tiene también pues sus propias distribuciones como Debian, como Ubuntu, que es muy popular también. De hecho, Ubuntu nace digamos que Linux se orienta mucho como a consola y no tanto a la parte gráfica, y la gente decía, es que no usamos Linux porque es consola, y yo entro en depresión cuando trabajo con consola. No, mentira, era un chiste que me dio por ahí alguna vez. Entonces decía, no nos agrada tanto porque es como más complejo entrar a la parte de consola, ¿no? Es más fácil trabajar con algo gráfico que pueda tener un botón que me abra todos los programas ordenados, ¿no? Y a través de ellos poder manipular y tal. Así que dijeron, listo, pues le tenemos la solución, y crearon Ubuntu. De Android, pues es un sistema muy popular. Actualmente, pues quien lo distribuye, digamos, es Google, se encargan de hacer su desarrollo. Por ejemplo, cuando hubo el boom de Huawei, ellos dijeron, Estados Unidos dijo, no, China nos espía a través de Huawei. Entonces, lo que hicieron los de Huawei cuando le cerraron las puertas de Google fue decir, bueno, entonces si no nos quiere, pues nosotros nos creamos nuestro sistema operativo propio. Y pues empezaron a trabajar en su sistema, ¿no? Claro que está como ahorita en versión beta, y pues cuando uno hable de un software que está en versión beta, lo que uno trata de decir es que está en una versión de prueba. Es decir, que se está ejecutando, se está mandando a celulares o así, pero está en constante revisión de errores. Por ejemplo, si ustedes entran a la Play Store y van, supongamos, a WhatsApp, hay una opción que les dice, ¿quieres ser probador beta? ¿Sí? Los beta testers son los que reciben de primero las actualizaciones. Por ejemplo, bueno, yo soy beta tester porque siempre me da mucha curiosidad eso. A mí me llegaba, antes de que surgiera la parte de las historias, por ejemplo, de que uno pudiera subir historias, a mí ya me había llegado. ¿Para qué? Para revisar que no haya errores, que yo pueda subir historias, manipular la información y todo, y ver que no haya errores. Si surgía errores, pues automáticamente el sistema los envía, ¿sí? No hay necesidad de que uno los esté enviando, sino que él los recopila. Ese es el sacrificio. Pero bueno, más invadidos de privacidad no podemos estar, ¿no? Entonces, las versiones betas surgen justamente para eso, para ser depuradas, corregir errores y luego ser lanzadas al mercado, ¿no? Bien, y ya pasamos entonces a propiamente lo que nos interesa más, ¿no? La parte de los lenguajes de programación. Nosotros sabemos que un procesador debe realizar un proceso articulado a un algoritmo. Es decir, se da el algoritmo que tiene un proceso o una intención de proceso, y el procesador es el que lo debe tomar y cumplir con estas funciones. Primero, comprender cada una de las instrucciones que hay paso a paso, y luego poder realizar esas operaciones. Si yo, por ejemplo, cuando hablemos de procesador, quiere decir que puede ser un computador, una persona o incluso hasta un animal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le digo a una persona de aquí, encienda la cámara, la persona la va a encender, ¿sí? Digo, por ejemplo, fulanito de tal, vamos a prender la cámara que te daré unas preguntas, entonces la persona la prende, ¿sí? Pero si llega otra persona que habla en otro idioma que la persona no maneje, supongamos en mandarín, y le dice, pues, que abra la cámara en ese idioma, ¿no? La persona no lo sabe, no le entendió, no sabe qué hacer. Pero si, supongamos, le pregunta a otra persona que puede traducir,
Le dice, ah, mira, él dijo que abras tu cámara. Y claro, ahí ya enciende su cámara, ¿sí? Lo mismo sucede en los lenguajes de programación. De nada sirve tener un algoritmo bien detallado si yo no lo puedo plasmar en un lenguaje de programación que me permita comunicarme con la máquina. ¿Listo? Así que, pues empiezan a surgir los programas, ¿no? Los llamados programas. Consiste en que el algoritmo que tenemos lo pasemos a un lenguaje que pueda utilizarse para que la máquina comprenda las instrucciones. La máquina no entiende el algoritmo en papel, el pseudocódigo, el diagrama de flujo que hayamos logrado. La máquina lo que entiende es el lenguaje de programación, porque ese lenguaje luego vamos a ver que se encarga de traducir la información, ¿sí?, del pseudocódigo o del algoritmo o del diagrama de flujo en información realmente útil, ¿sí? Lo traduce a un lenguaje de máquina, ¿vale? Eso está aquí. ¿Listo? Entonces, un programa se escribe en un lenguaje de programación que puede ser de alto nivel o de bajo nivel. Luego, bueno, también puede ser en lenguaje de máquina. Luego, ese programa, pues si yo lo tengo en pseudocódigo, ¿sí?, es decir, en un papel o en una nota no organizada, pues debo pasarlo a un lenguaje de programación como tal. A ese proceso se le llama codificar. Una vez que yo tenga el código puesto ya en el lenguaje como tal, por ejemplo, Python, ¿qué vamos a utilizar? Spider. Listo, Spider es el entorno de desarrollo. Una vez yo tenga mi código en Spider, ya puesto, a ese código se le llama código fuente. ¿Qué hice? Tomar el algoritmo, pasarlo al IDE de desarrollo y ahí ya tengo mi código fuente. Así que después de eso, utilizo el traductor. ¿Qué hace el traductor? Toma el código fuente y lo convierte en un código de máquina basándose en el lenguaje de máquina. Así mi computadora entiende lo que tiene que hacer, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver los pasos desde que se plantea el problema hasta que se genera la acción en el computador. Yo noto un problema, me ideo una forma de solucionarlo y genero un algoritmo, en pseudocódigo o en diagrama de flujo, ¿sí? Puede ser en papel, en Word, en PowerPoint, ¿sí? O, por ejemplo, en DrawChart, en Internet, lo que sea, pero no es funcional, la máquina no lo entiende, no me está dando las instrucciones a la máquina. Lo que tengo que hacerlo es convertirlo a un lenguaje de programación de algún, valga la redundancia, lenguaje que yo maneje como tal, en este caso, por ejemplo, en C++, y tomo el entorno de desarrollo, lo paso, lo escribo ahí. ¿Listo? Así que ya está en un lenguaje. Cuando él esté en un lenguaje, lo compilo, él hace la traducción, el mismo lenguaje hace la traducción, y posteriormente, pues obtengo un código de máquina que ya podrá ser ejecutado. Eso es lo que hacen los lenguajes de programación. ¿Listo? Eso es lo que hacen los lenguajes de programación como tal. Tomar un código, tomar un pseudocódigo, recibirlo en unas instrucciones para generar un código fuente que luego se compila o se interpreta y se genera un lenguaje de máquina de tal forma que entienda la computadora cuáles son las acciones que hay que tomar. ¿Vale? Cada lenguaje tiene unos propósitos particulares, por eso es que cada lenguaje se vuelve como tan típico o tan propio, ¿no?, de su campo. Por ejemplo, podemos destacar 3 aspectos importantes. Cada lenguaje va a tener instrucciones de entrada y de salida, es decir, cómo se da la transferencia de información. Por ejemplo, leer de, imprimir en, almacenar en, crear, ¿listo? Pueden haber instrucciones de cálculo también, en las cuales se puede realizar operaciones aritméticas, como sumar, dividir, multiplicar, asociar, ¿sí? También pueden ser algunas operaciones de control, en las cuales se basan con procesos lógicos, ¿sí? Y los procesos y las instrucciones de control lo que me permiten es cambiar la secuencia de ejecución de un programa. ¿Cómo se venía ejecutando el programa? Pues puede ser cambiado. El caso más común, el del ciclo if, por ejemplo. El condicional if, perdón. Él me puede cambiar el flujo de ejecución de un programa fácilmente. Todo ese conjunto de instrucciones y todas las reglas de sintaxis que existen es lo que permite escribir programas, ¿sí?
debo tener muy en cuenta eso. Por ejemplo, Python utiliza punto y coma, pero Java sí. Entonces, alguien que quizás sea fuerte en Java y que pase a Python, no va a tener mayor problema, quizás. Pero alguien que sea muy fuerte en Python y pase a Java, si no tiene un muy buen manejo de su sintaxis, entonces puede generar error. Por ejemplo, en Java, en algunos entornos de desarrollo no se demanda identación, es decir, los espacios que se deben crear después de declarar una función o un ciclo. Pero en cambio en Python sí, si no está esa indentación, él no lo va a entender o lo más probable es que nos dé un error, ¿vale? Entonces, todo eso son sintaxis, reglas de sintaxis y conjunto de instrucciones que permiten tener orientación sobre el lenguaje que vamos a empezar a programar, ¿no? Adicionalmente a ellos, los lenguajes se dividen en lenguajes de tres categorías. El lenguaje de máquina, que es propiamente en unos y ceros. Cada computadora lo entiende, es propio de cada computadora. Luego sigue un lenguaje de bajo nivel, o también conocido como lenguaje ensamblador. Este lenguaje es muy parecido al inglés, ¿sí? Pero depende mucho del tipo, pues, de procesador que se tenga, y normalmente, pues, utiliza palabras como mnemotécnicas, diciendo, por ejemplo, lo que dice ahí, cargar X, sumarle y el resultado almacénelo en Z. Con esas tres líneas, bueno, con esas tres instrucciones de ahí, lo que hice fue sumar X más Y igual a Z. Eso es lo que hace el lenguaje de alto nivel. Por eso es que es más, de bajo nivel, perdón. Por eso es que es más complejo, ¿sí? En cuanto a los lenguajes de alto nivel, pues son más sencillos. Las instrucciones son muy familiares a nosotros. Son muy cercanas al lenguaje natural del ser humano. Por ejemplo, ¿cómo se suma en un lenguaje de alto nivel? X más Y igual a Z. Y ya. Que pues en este caso se escribiría Z igual X más Y. Ahí le estoy diciendo a Z que reciba la suma de X más Y. ¿Listo? Y estos lenguajes se vuelven independientes de la máquina, ya no dependen del procesador, ¿sí? Entonces dependen solamente del lenguaje como tal. Les voy a mostrar un ejemplo de lenguaje de máquina. Miren, este es un lenguaje de máquina. ¿Qué está haciendo ahí? No lo sé, ¿vale? No tengo idea, porque es un lenguaje que solo entiende la máquina. Si alguien se pone a descifrarlo, quizás dice, no, traduzcámoslo a binario. Pero puede ser que esto indique que este valor se sume con este valor, se imprima, se almacene, imprima un hola mundo, etcétera. O sea, es muy complejo el lenguaje de máquina, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de un lenguaje de bajo nivel, Assembler, ¿sí? Ahí lo que está haciendo es imprimir un hola mundo. Todo esto es lo que yo necesito si quiero imprimir un hola mundo. ¿Sí? Miran que es como complejo. Ahora vamos a ver el lenguaje de alto nivel, específicamente Python. Así es como imprimo un hola mundo en Python, miren. Hola mundo. Imprimí un hola mundo, no tuve que hacer nada más. ¿Listo? Por eso es que es muy amigable el lenguaje de alto nivel, es más cercano al usuario, ¿no? Claro, este es en Python 2.x, porque miren que no tiene paréntesis, ¿no? Eso fue algo que dijimos en la anterior clase. Funciona, pero si lo pasamos al 3 nos va a dar error de sintaxis. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los lenguajes de programación, la próxima clase vamos a hablar de los paradigmas que están involucrados en los lenguajes de programación, porque no solamente hay el lenguaje, la programación orientada a objetos, ¿sí? También está la imperativa, está la funcional, la declarativa, estructurada, entre otras, ¿vale? Eso lo veremos la próxima sesión. Hasta este momento, hasta aquí, de esta sesión que hemos tenido, ¿hay alguna pregunta o todo está bien? Qué bueno. Alejo, ¿eres tú? ¿Listo? Entonces, ¿todo bien? ¿No hay preguntas? No, profe, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, vamos a la Sí, segunda todo parte. bien, profe. ¿Cómo? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, voy a abrir la siguiente presentación. Regáleme un momento. ¿Sí?
Bueno, me comentan por favor si pueden ver la presentación. Regalarlo. Profe, es cierto, una pregunta. ¿Con usted manejamos Campus o Classroom? Ah, ya. Estoy esperando que me den acceso al campus, pero si quieren podemos manejar Classroom. No sé cuál sea su plataforma de preferencia. La verdad, yo he manejado la parte de Moodle, la conozco muy bien. Me gusta mucho porque trae muchas herramientas, por ejemplo, para hacerlo sufrir con las evaluaciones. No, mentira. No, trae herramientas que se vuelven un poco más didácticas para hacer evaluaciones interactivas, por ejemplo. Hay algo que se llama el Hot Potato, que es una aplicación que permite generar exámenes o quizzes grupales e interactivos. Es algo similar, por ejemplo, a lo que se puede hacer con Kahoot. Entonces, pues me gusta por ese lado, por lo que la conozco y la he trabajado. Pero podríamos adecuarnos, por ejemplo, a Classroom, no sé, ustedes me dirán. Yo diría que Classroom está bien, profe, porque igual ahí tenemos casi todas las materias. Sí, profe, Classroom para no perdernos. Listo. Perfecto, entonces voy a crear el espacio en Classroom, voy a compartirles pues la clave de acceso y empezaremos a subir el material ahí, ¿vale? Bueno, Bueno, bien. Entonces continuamos con la segunda parte, ya como tal relacionada pues a Python. Ya sabemos pues lo que es la acción de programar, ¿sí? Que consiste en una entrada, a partir de esa entrada un proceso y a partir de ese proceso una salida, es más bien dicho la esencia del algoritmo, ¿sí o no? Recibir entradas, hacer un proceso y generar una salida. Y el programar es coger todas esas ideas, todos esos pasos que surgen del algoritmo y pasarlos a instrucciones en un lenguaje de computador, de programación, perdón, para que el computador lo entienda, ¿no? Generar ese programa. ¿Listo? Vamos a generar este primer algoritmo. Todos lo vamos a hacer, por favor. Van a crear un algoritmo para cepillarse los dientes. ¿Listo? Entonces, tienen aproximadamente unos 5 minutos y voy a seleccionar personas al azar para que me digan cuáles son los pasos de su algoritmo. Profe, a ver, ¿cómo el algoritmo para cepillarse los dientes? Sí, piensen en un algoritmo. ¿Cuáles son los pasos que ustedes deberían seguir Profe, para o cepillarse sea, los dientes? describirlo. ¿Cómo? No, pues sí. ¿Describirlo nomás, profe? Sí, sí, escríbanlo, escríbanlo, Entonces anótenlo por hagan ahí. la cuenta de una vez, pues. Y de hecho se lo puede hacer, ¿no? Verán, ahora cogemos uno y lo tratamos de replicar, ¿vale? Claro que no nos va a cepillar los dientes, ¿no? Porque no está automatizado todavía. Pero al menos podemos hacer un pequeño boceto con impresiones, ¿no? Con print, ¿vale? Entonces, vamos a hacer por ahora un algoritmo de cómo nosotros, o bueno, de los pasos para cepillarse los dientes.
el problema. Por eso es que una parte importante dentro de la programación es sentarse con el cliente y decirle, ¿qué es lo que usted requiere? Porque si es un baño con puerta y está echado llave y el cepillo está dentro, no nos podemos cepillar, ¿sí o no? Tendríamos que buscar otra alternativa. Ah, cambiemos el algoritmo. No hay cepillo, vamos a comprar uno. No hay crema, vamos a comprar uno. ¿Listo? Se fue el agua, pues vamos a comprar una botella de agua o algo así. ¿Listo? Entonces es muy importante sentarse con el cliente y preguntarle cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales. Funcionales que tengan que ver directamente con el proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, el cepillo va directamente con el proceso. ¿Por qué? Vamos a cepillarnos justamente los dientes, ¿sí? Pero, entre comillas, ¿no? Entre comillas, la crema dental no es un requisito funcional directo porque no nos especificaron que tenía que ser con crema dental. Entre comillas, es algo absurdo, ¿no? Pero yo les pude haber dicho, hágalo con jabón. ¿Sí o no? Y la acción era cepillarse los dientes, se está cumpliendo. Entonces empiezan a haber una serie de requisitos funcionales y no funcionales que debo pedir. La puerta, hay puerta, hay crema dental, es con jabón, la puerta está con llave, ¿sí? ¿A qué hora del día se cepilla uno? ¿Cuántas veces? ¿Ya me cepillé 3 veces al día? Si ya me cepillé 3 veces al día, que es lo común, pues ya no me voy a cepillar más, a no ser que me haya ensuciado los dientes, ¿no? Entonces, toda esa serie de pasos se tienen que detallar bien profundamente. Lo que ustedes han dicho está bien, ¿sí o no? Porque no, en este momento no pedimos los requerimientos, pero puede ser que se ajuste a diferentes situaciones. Por ejemplo, alguien hablaba del enjuague bucal, de la seda dental, ¿sí? Por ejemplo, de lavar el cepillo, por ejemplo, hay gente que le echa la crema, como en mi caso, yo no humedezco el cepillo, sino que directamente me cepillo, ¿sí? Pero hay gente que lo humedece, entonces es un paso. La persona encargada quería ese requerimiento, lo necesitaba así, pues así se hace. Si así lo pidió, así se hace. Eso es un paso muy importante antes de empezar a generar un algoritmo. El sentarse a hablar con el cliente, levantar información, ese se llama levantamiento de requerimientos, y luego, una vez que uno recoja todos las situaciones suficientes, entonces ya podemos empezar a generar. Imagínense ustedes que empiecen a hacer un super software. ¿Listo? Un super software y lo están generando, conecta con base de datos, aplica Machine Learning para toma de decisiones de la empresa, genera gráficos de visualización y listo. Y cuando van donde el cliente les dice, pero es que yo así no lo quería, usted lo hizo para el computador de escritorio y yo lo quería era web y se tardaron 2, 3 meses haciendo. Y claro, en realidad el cliente no lo especificó, pero la culpa es de uno porque no preguntó. Esa es la desventaja en este caso, que si nosotros no preguntamos los requisitos, los requerimientos, pues al final nos vamos a ver muy afectados. ¿Listo? Es algo que les quede también pues para futuro, cuando ustedes ya estén haciendo diferentes tipos de trabajo. En un primer acercamiento uno lo dimensiona, ¿sí? Pero luego debemos preguntarnos, ¿esta información que tengo aquí es suficiente? ¿O debo preguntar más cosas? Por ejemplo, que vayan a hacer, no sé, un brazo mecánico. Estoy contemplando todos los parámetros, fricción, peso de lo que voy a alzar, componentes que voy a utilizar. Yo hago un superbrazo para un trabajo con, no sé, algo metálico, por ejemplo. Pero la persona que me pidió los materiales que tenían eran madera. Se puede hacer, sí, pero yo le digo, mire, en madera yo le hago el brazo robótico, pero no le va a alzar los 5 kilos, le va a alzar 500 gramos. Pero lo hago como usted me lo pide, un brazo robótico que levante, pero no el peso que usted me pide. No le puedo hacer con los materiales, tiene que invertir más, tiene que invertir menos, si no, no me comprometo a hacerlo. ¿Vale? Entonces, a veces una de las situaciones que saben surgir, que son muy complejas, cuando uno tiene que tratar con los clientes o usuarios finales, porque ellos quieren mucho, y a veces uno no digamos, para el presupuesto que existe, no es lo suficiente, ¿sí? No es lo suficiente. A veces siempre hay que entrar a un diálogo, primero pues amigable, y si ya no entiende, pues lo golpea. No, mentira. No, primero un diálogo amigable en el cual tratemos como de converger a un punto común
Y si ya ustedes ven que la cosa es muy difícil, que es algo que no se puede lograr, pues sencillamente se dice, lo siento, no puedo hacerlo. O sea, sale de mi alcance, de mi presupuesto, de mi manejo, etcétera. ¿Sí o no? Es muy importante también considerar eso. ¿Vale? Bueno, entonces, eso es justamente la parte del algoritmo, ¿sí o no? Vamos a analizar el algoritmo que aparece aquí en pantalla. Este pequeño algoritmo de aquí. ¿Listo? Inicio, fin. ¿Qué está haciendo este algoritmo? Me dice cuánto es el número resultante en total. ¿Puedo saberlo o no? No. ¿No? ¿Correcto? ¿Qué está haciendo el algoritmo? Está sumando dos números Está sumando dos números. ¿Y esos números qué son? aleatorios. Aleatorios, correcto. Son números que no conozco, ¿sí o no? Que pueden ir saliendo. Puede que salga un 5 y un 2, y a la próxima corrida del algoritmo salga un 3 y un 1, ¿vale? Entonces, no nos va a dar el mismo resultado, así que no vamos a tener certeza de cuál va a ser, ¿no? Entonces, la idea del algoritmo, tratar de resumir un problema, tratar de explicarlo en unas cuantas líneas. Mire, todos nos dimos cuenta que estaba sumando dos números que eran aleatorios, ¿sí o no? Y eso es lo que expresa ese pseudocódigo. Así que es muy importante reconocer la existencia, de variables y constantes. ¿Qué son las variables? ¿Qué son las constantes? Primero que todo, un espacio en memoria. Las constantes y las variables ocupan un espacio en la memoria. Hay diferentes tipos de variables. Bueno, un espacio en la memoria. Diferentes tipos de variables. Pueden ser enteros, pueden ser reales, pueden ser caracteres, pueden ser lógicos. Ya vimos, por ejemplo, int, el real puede ser un float o un double, el carácter puede ser del tipo char o puede ser del tipo string. Sí, si es del tipo string quiere decir cadena de caracteres, o sea, varias letras, supongamos, unidas. Y lógica es del tipo bool. ¿Listo? ¿Cómo defino, o bueno, más bien dicho, la variable, la definición en sí de una variable es que esta debe estar identificada por un nombre y por un tipo, ¿vale? Definida, pero no identificada, ¿no? Aclaro ahí. Identificada por un nombre y debe ser definida por un tipo. Por ejemplo, entero, edad 15. Yo ya sé que me están pidiendo una edad que es 15, ¿sí? Y que es del tipo entero. Por ejemplo, peso real, peso igual a 60. ¿Por qué real si el valor es 60? Porque, por ejemplo, pueda que yo pese 60, pero otra persona pueda que pese 72.5 kilos, ¿vale? Ahora, en este caso de carácter, por ejemplo, carácter, nombre igual Luis. Entonces, ya estamos definiendo el nombre de la variable, esto ya sé que lo conocen, pero siempre es bueno recordar el nombre de la variable, el tipo de dato que se va a manejar y pues se le asigna el valor, ¿no? En algunos lenguajes de programación es necesario declararlos previamente, en algunos otros no. ¿Vale? ¿Qué es una constante? Una constante, la parte de computación también es un valor de memoria y son números que no cambian, que su valor no cambia, que son fijos, son caracteres que se mantienen, que no van a cambiar. Normalmente el constante se utiliza mucho, o bueno, específicamente para la parte numérica, ¿vale? Para la parte numérica, pero también puede ser utilizado para la parte de caracteres o para la parte de lógica. Normalmente eso sucede cuando uno quiere hacer una banderita, se llama variable bandera, que quiero compararlo, por ejemplo, quiero encontrar una persona que tenga el color de ojos azul, por ejemplo. Entonces creo una variable, ojos igual azul, y empiezo a recorrer un ciclo con los datos de las personas que tienen diferentes colores de ojo, y cuando encuentre azul me detengo. Entonces, ese azul que yo declaré, ¿sí? Es una variable constante, que no va a cambiar, porque quiero encontrar a alguien que tenga los ojos azules, de todo el conjunto de datos que tengo. ¿Vale? Y pues bueno, esto de aquí ya creo que lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a hablar de qué es una expresión, ¿sí? Cómo podemos a través de las expresiones combinar constantes, combinar variables, utilizar símbolos, para que el paréntesis,
¿sí? Cómo funciona el paréntesis en las expresiones que se utilizan en los diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Y podemos ver, pues, que una expresión va a constar de operadores y operandos. Operadores, todos los símbolos, las potencias, la suma, la multiplicación, la raíz, la división, la resta, y los operandos, pues, son los que intervienen dentro de las operaciones. Un operando puede ser un número, ¿sí? Puede ser una variable simbólica. Por ejemplo, cuando yo digo 2x más 3, estoy diciendo que 2 es constante, pero x es una variable simbólica, es una variable, en este caso, independiente, ¿sí? Entonces, estamos hablando de operadores y operandos. Estos, pues según el tipo de datos que se esté manipulando, se pueden clasificar en operaciones aritméticas, operaciones relacionales y operaciones lógicas. Por hoy vamos a dejar hasta ahí, pero para la próxima clase vamos a empezar a abordar esta parte. La próxima clase será la última parte teórica de los paradigmas de programación e inmediatamente empezaremos a trabajar con declaración de variables, declaración de constantes y con expresiones aritméticas, lógicas y relacionales. ¿Listo? Señores, señoritas, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, todas ustedes por su asistencia, por participar en la clase, por poner atención y pues sobre todo escucharme, ¿no? Y también pues muy valiosos los aportes que han realizado. Ya espero que vayamos con varias ideas, que es el algoritmo y de que a veces necesitamos que hacer un estudio más profundo de la situación, ¿no? Relacionarnos mucho con el cliente o con el usuario que nos está haciendo la petición para que al momento de hacer el modelamiento o el diseño del sistema tratemos de considerar todas las opciones posibles para decir sí o no. A veces no está mal decir que no, ¿sí? De rechazar ofertas, porque a veces la gente abusa. Hay ofertas que quieren todo un sistema de información y pagan 1.000.000 de pesos cuando el sistema necesita un equipo técnico, necesita, por ejemplo, algún tipo de metodología ágil porque el cliente demanda que se estén sosteniendo reuniones periódicas para mostrar resultados y avances y la persona dice, no, pero pues el precio es 1.000.000 y hay que conectar base de datos, diferentes portales, hay que hacer una versión de escritorio, una versión que sea, se ajuste al dispositivo móvil, etcétera. Entonces empieza a haber una serie a veces de demandas que uno dice, no, pues es imposible, ¿no? Entonces a veces también se rechaza. Normalmente cuando la gente empieza en estos trabajos, acepta ese tipo de situaciones por ganar experiencia, ¿sí? Pero eso perjudica al gremio, digamos, en cuanto al desarrollo. Para ser desarrollador no se necesita ser ingeniero informático, ingeniero de sistema, no. Desarrollador se puede convertir la persona que coge experiencia en programación y se adentra y se aventura al mundo de la programación. A veces hay que arriesgarse. Todo mundo empieza desde cero, ¿sí o no? Y pues también, al igual que en todos los campos, es cuestión de ir cogiendo experiencia e ir creciendo. Pero a veces también es difícil porque mucha gente, por ese temor a coger la experiencia, acepta trabajos malos pagos, que son muy complejos y todo, que al final, pues por supuesto los entregan y ganan la experiencia, pero pues no. También tenemos que pensar que eso genera que la gente piense que siempre se va a poder realizar así. Y cuando uno ya les dice, no, tiene que pagarme un poco más, dice, no, pero la otra vez le pagué menos. No, entonces, para evitar esas cosas, siempre tratar de ser fuertes y exigentes en ese tipo de trabajos, ¿no? Porque uno lo hace con responsabilidad, con el mayor de los gustos y sobre todo poniendo el conocimiento, ¿no? Y que nadie se lo regaló, ¿no? Entonces, señores, señoritas,